Bendiciones, que la paz de Dios esté con vosotros. Jesús, a través del tiempo, ha tenido diversos nombres: el Verbo de Dios, el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, Jesucristo, el Ungido, el Hijo de David, entre otros. Hoy no lo hablaremos desde el punto teológico o desde el punto divino. Hoy vamos a hablar del Jesús humano, el Jesús histórico. ¿Realmente existió? Así que en este video trataremos de utilizar herramientas por comodidad, documentos forenses que nos permitan determinar la existencia del Jesús histórico a través de la arqueología, de las fuentes cristianas, no cristianas, judías, romanas, para determinar la existencia de Jesús. Comencemos. Cuando hablamos de la apariencia física o rasgos de Jesús, pues la Biblia no lo menciona. No sabemos cuáles eran las características físicas de Jesús de Nazaret, pero debemos ver una comprensión más seria. Es un hombre del Oriente Medio, del siglo I y de una etnia semita. Pero ¿cómo podemos determinar si un personaje existió en el pasado? Los historiadores, para poder determinar la existencia de un personaje de la antigüedad, ellos aplican técnicas de un CSI histórico, es decir, utilizan la ciencia moderna para poder explicar los misterios del pasado. Por ello, utilizaremos dos criterios: el criterio de la atestación múltiple y el criterio de la vergüenza. Y a través de estas ideas vamos a ir desarrollando nuestra idea acerca de la existencia del Jesús histórico. El criterio de la atestación múltiple: si varias personas que no se conocen y escriben desde lugares distintos sobre una misma persona, tienes un caso sólido. El criterio de la vergüenza es: si una persona se inventa una historia de un héroe, siempre lo va a pintar guapo, invencible, glorioso. Pero ¿qué pasa si en uno de los textos cuentan algo bochornoso? Por ejemplo, la muerte del gran líder ejecutado en la cruz, una de las muertes más humillantes para un esclavo romano. Nadie en su sano juicio va a contar la historia de algo tan bochornoso para vender una nueva religión. Si lo cuentan es porque pasó y no tienen más remedio que lidiar con ello. Así que a través de estos criterios vamos a ir basando nuestra idea para poder formular desde una forma académica, un gran rigor académico acerca de las fuentes de los ateos, de los escépticos, de los paganos, para poder determinar la existencia de Jesús. ¿Qué decía el mundo secular acerca de la existencia del Galileo? Veamos. Primero debemos empezar por uno de los grupos de los cuales los cristianos eran odiados, detestados: los romanos. Los romanos de clase alta veían a los cristianos, a este movimiento, a esta secta, ellos la veían como verdaderos chalados peligrosos, es decir, eran supersticiosos, desmesurados y locos, por los cuales ellos no les caían bien los romanos, los seguidores de Jesús. Es ahí donde el documento de ellos, sus escritos, valen oro. Los romanos nunca negaron la existencia de Jesús, por lo tanto, el comentario de ellos se vuelve muy valioso. Más bien, ellos querían exterminar por completo, barrer del mapa a todos los seguidores de Jesús. Y es que rara vez los romanos se interesaban por predicadores provinciales, marginales o grupos o campesinos, siempre y cuando esto no alterara la paz romana, es decir, que ocasionaran disturbios que afectaran significativamente el corazón mismo del imperio o tumultos, o además que esto se convirtiera en una amenaza directa a la hegemonía imperial. Este movimiento fue creciendo después de la ejecución de Jesús y llegó a los centros urbanos del Imperio Romano.
Ineludiblemente, esto llamó la atención de muchos historiadores y de toda la clase y toda la sociedad romana. Entre ellos destaca el primer testimonio público acerca de la figura de Jesús. Publio Cornelio Tácito, ex procónsul, quien tenía acceso directo a los archivos del Estado imperial y además que era un riguroso historiador de Roma. Él, en su documento, en su obra magna, Los Anales, en el año 116 después de Cristo, él relató acerca de un incidente en Roma, un gran incendio que ocasionó una gran pérdida en el corazón mismo del imperio. Según Tácito mencionó en su obra, explicando que el emperador Nerón, queriendo desviar la atención y las sospechas, de lo cual se estaba llenando el rumor de que él había ocasionado el incendio mientras estaba tocando su lírica, le echó la culpa a los cristianos, chivos expiatorios. Pero es interesante lo que él afirma posteriormente, que Jesús, el Cristo, era el fundador y que fue ejecutado por el prefecto Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Es ahí donde esa información es muy valiosa, porque Tácito no tenía ninguna simpatía por los cristianos, más bien los consideraba un movimiento supersticioso, nocivo, que se había originado en Judea, fuente del mal, y que eran abominables por sus terribles crímenes los cristianos. Y es que Tácito pues no leía la Biblia, pero menciona datos interesantes como Poncio Pilato y la crucifixión, es decir, temas claves para determinar la existencia de Jesús. Es ahí donde esa visión nos llega a otro personaje llamado Plinio el Joven. Plinio el Joven era un gobernador de la provincia de Bitinia. Él escribe una gran correspondencia en el 116 después de Cristo. Escribe al emperador Trajano, donde le pide instrucciones de cómo debe juzgar a los cristianos, cómo debe ejecutar a los cristianos. Plinio el Joven menciona que en su informe a Trajano, que estaba basado en los interrogatorios y torturas a 2 esclavas que eran llamadas diaconisas, y él menciona que estas cristianos se levantaban muy temprano para orar y cantar himnos a su Dios y pedir no cometer delito. Entonces él llega a la conclusión, este gobernador, de que este era un grupo desmesuradamente supersticioso. Esta idea de Plinio el Joven estaba acrecentando un movimiento que se estaba expandiendo el cristianismo en cada rincón del imperio. Esto llegó posteriormente a los oídos de Cayo Suetonio. Cayo Suetonio era un alto secretario imperial. Este personaje destaca por haber redactado en el año 120 después de Cristo, haber redactado la biografía de Claudio. Y es que menciona que en el año 49 después de Cristo ocurrió un evento que llamó la atención de Suetonio. Claudio expulsó a los judíos y él lo menciona, instigados por un tal Crestus. Esta confusión fonética de Cristos y Crestus, que era muy común para los romanos paganos en aquella época. Crestus es bueno o útil, era algo normal para esta sociedad romana pagana. Pero es necesario mencionar que empíricamente, después de 20 años de la crucifixión de Jesús, ya se estaba viendo disturbios en todo el centro romano. Así que ya hemos conocido de primera mano algunos testimonios como Tácito, como Plinio el Joven y como Suetonio, pero hay más fuentes que determinan la existencia de Jesús. Eso nos lleva más adelante.
un famoso filósofo pagano llamado Luciano Samazota, él escribió algo muy interesante en La muerte del peregrino. En el 665, Luciano Samazota estaba escribiendo una obra como una sátira hacia Jesús. Y es que miraba a Jesús de forma bastante despectiva y burlándose. ¿Cómo era posible de la muerte de un sofista crucificado en Palestina y que hacía cosas inusuales? Luciano pues estaba burlando por la ingenuidad de los cristianos. Y es que Luciano nunca negó la existencia de Jesús. Y es que el mundo grecorromano, es importante mencionar que ellos veían la materialidad histórica como algo fundamentado y comúnmente aceptado. Es decir, reconocían la existencia de Jesús, solo que detestaban el mensaje como tal. Y es que Suetonio menciona también las grandes persecuciones que estaban viviendo los cristianos, así como Tácito mencionaba las grandes persecuciones, iniciando en Nerón en el 64 con su gran incendio, donde según la tradición Pedro y Pablo fueron ejecutados. También se podría mencionar al emperador Domiciano, quien gobernó durante el año 81 y 96, al que él se autoproclamó Dominus et Deus Norse, nuestro Señor y Dios. Es decir, los romanos y principalmente el emperador exigía adoración tanto a él como un personaje divino y a sus dioses, por lo cual los cristianos tampoco aceptaron. Entonces los romanos veían a los cristianos como personas desleales, personas que no se pueden confiar, personas que realizaban abominables crímenes, y podríamos mencionar la enorme cantidad de cosas que los romanos decían acerca de los seguidores de Jesús. Eso con respecto a algunos personajes que hemos mencionado, como Luciano Samazota. Pero ¿sabías que existe una de las fuentes más antiguas, incluso que Suetonio, que Tácito, que Luciano Samazota? Estamos hablando de un filósofo pagano que estaba en la cárcel, llamado Mara bar Serapión. Mara bar Serapión escribió a su hijo algo interesante, preguntándose: ¿cómo es posible? ¿Qué ganan los pueblos al matar sus hombres santos? Él se preguntaba: ¿qué ganó el pueblo ateniense cuando mató a Sócrates? ¿Qué ganó Samos cuando quemó a Pitágoras? Y luego él lanza otra pregunta: ¿qué ganó el pueblo judío al matar a su rey sabio? Y es interesante la respuesta que da este pagano, mencionando que el pueblo judío fue destruido y fue totalmente sitiado. Estamos hablando en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida por el general Tito, cuando sitiaron a Jerusalén y la gente se moría de hambre, y posteriormente entraron a las murallas, mataron a más de 1 millón de judíos y destruyeron el templo, culminando con la guerra de Masada en el año 73 después de Cristo, culminando las guerras judío-romanas. El pueblo judío sufrió una gran afrenta. Por eso Mara bar Serapión decía: ¿qué ganó el pueblo judío al matar a su rey sabio? Y muchos historiadores y expertos consideran que el rey sabio que mencionaba este pagano estaba hablando de Jesús. Y no es que era cristiano, él estaba más interesado por la parte intelectual que la parte divina o teológica de Jesús. Pero es muy interesante porque este documento cuenta con mucho valor. Es decir, hemos estado mencionando diversas fuentes de romanos, de paganos, que determinan la existencia de Jesús. Pero si queremos ir a Roma, en el siglo I, en las calles se encontró un famoso dibujo, el grafito de Alexámenos. Ahí se ve a un joven adorando a un ejecutado que tenía una cabeza de burro. Eso fue descubierto en el año 1857 en el Monte Palatino. Y es que ahí nos da una idea de cómo los cristianos eran tratados de forma burlona y con gran escarnio. Es decir, era real y cotidiano el escarnio que recibían los seguidores de Jesús por parte
de los romanos. Eso con respecto a ello. Y es ahí donde vamos al criterio de la vergüenza. Nadie va a vender una nueva religión con un tema de mucha vergüenza. Y es ahí donde hemos hablado estos diversos criterios. Hemos hablado de los romanos, pero también debemos hablar de otro grupo de los cuales los cristianos eran también rechazados y no tenían ninguna simpatía: los judíos. Los judíos trataban de forma hostil a los cristianos, y entre ellos destaca un famoso hombre llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo, a pesar de que es una persona con mucha controversia y que sobrevivió a las guerras judías, él en sus Antigüedades judías, en el año 93 después de Cristo, él menciona ahí en la ciudad de Roma acerca del tema de Jesús. Él habló de Jesús en dos partes. Primero, comencemos con el testimonio flaviano, que es el más utilizado por el sector académico. Él menciona acerca de la figura de Jesús. Menciona de Jesús, pero muchos se están debatiendo acerca del contenido del texto flaviano, mencionando que posiblemente fue trastocado por cristianos en la época medieval. Pero es interesante lo que menciona. Dice ahí en el testimonio flaviano que Jesús es el Mesías. Pero es un poco debatible porque Flavio Josefo era un judío ortodoxo. Entonces ahí está la controversia. Pero vemos que hay una interpolación parcial. Ojo, interpolación parcial. Es decir, no todo el texto es manipulado. Quitando todos esos adicionales, quitando todas las agregaciones que posiblemente pueda tener, dice lo siguiente: Jesús, un sabio de Galilea, que hacía cosas inusuales, que fue ejecutado por Poncio Pilato bajo las acusaciones de las autoridades romanas. Es decir, tenemos un fundamento bastante sólido. En otra parte, hablando de Jesús, dice que el sumo sacerdote tuvo un lío, tuvo un problema con un personaje que lo mandó a lapidar. Ese hombre se llama Santiago. Y Flavio lo menciona: Santiago, hermano de Jesús, el que es llamado el Cristo. Es decir, Flavio Josefo confirma la existencia de Jesús como un sabio de Galilea, un hombre que fue ejecutado por el prefecto Poncio Pilato bajo las acusaciones de las autoridades romanas y que tenía un hermano llamado Santiago. Entonces, desde ahí ya tenemos cierta idea. También menciona un personaje llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista, que bautizó a Jesús en el río Jordán, también lo menciona, que tenía muchos seguidores, que tenía una multitud, pero que fue ejecutado por Herodes Antipas. Y es interesante que recientemente arqueólogos descubrieron en Jordania, desenterrando el mito, los restos del Palacio Maqueronte, y en una de sus cuevas se cree que estuvo Juan el Bautista. Entonces confirma la existencia de un personaje que estuvo en el vínculo cercano de Jesús. Flavio Josefo lo confirma. Entonces ya entendemos esa fuente importante, pero también tenemos otra fuente judía llamada el Talmud. Y es que los rabinos judíos de la antigüedad, en su gran código legal, mencionan un hombre llamado Yeshua de Nazaret entre el siglo III y el siglo VI. Este Yeshua de Nazaret dice que fue ejecutado en la víspera de la Pascua por hacer hechicería y engañar al pueblo de Israel. Muchos estudiosos judíos y rabinos y muchas personas, analistas, académicos, han interpretado este pasaje que se escribió de forma oral, se fue pasando de generación en generación, es decir, algo que había ocurrido en el pasado. Y es interesante que si nuestros enemigos, los judíos en este caso, hablan de la existencia de Jesús, significa que sí existió. Y es que los judíos, tanto Flavio Josefo como el Talmud, no niegan la existencia de Jesús. Que digan de que Jesús fue ejecutado son puntos a favor acerca de Jesús. Y es interesante mencionarlo, que Jesús, que fue de Galilea, de Nazaret, fue un predicador, que ocasionó disturbios en el templo, que estuvo con Juan el Bautista y fue ejecutado por el prefecto Poncio Pilato,
bajo las acusaciones de las autoridades romanas, se convierte en un caso muy sólido. Tenemos un documento forense excepcional. Ya hemos hablado de las fuentes judías. Ahora tenemos que ir basando en otras fuentes, las fuentes cristianas, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y muchos me dirán, Kevin, pero tú estás con un rigor académico. Claro que sí, pero tampoco podemos olvidar estos evangelios que se escribieron tiempo después de la muerte de Jesús. Y es que bajo los estándares de la historia de la antigüedad, no podemos rechazarlos. Si estas fuentes múltiples hablan de una persona en menos de un siglo, estos se convierten en documentos excepcionales. Y es que mezclando los versículos, cruzándolos con la geografía y la política, detrás de todo este texto, la inmensa mayoría concuerda que detrás de todo eso se encuentra una persona humana real. Ya hemos hablado de todas estas fuentes acerca de la existencia de Jesús. Pero también tenemos que hablar de otro personaje, una de las fuentes cristianas más antiguas, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso en el año 50 y 60 después de Cristo, en sus cartas menciona acerca de un encuentro que él tuvo en la carta de Gálatas. Gálatas se convirtió en una de las primeras cartas que escribió aquel que perseguía a la iglesia y posteriormente se convirtió en un seguidor y en un misionero. Escribió algo interesante. Dice que tuvo un encuentro con Pedro y con Santiago, el hermano de Jesús. Y es interesante que Pablo, al tener esa reunión con Pedro y Santiago en Jerusalén, nos muestra que son personas que estuvieron muy cercanas a Jesús, en el vínculo cercano de Jesús. Otra prueba más y fidedigna acerca de la existencia de Jesús. Hemos hablado de todas las diversas pruebas, tantos paganas, romanas, judías y cristianas, pero no nos podemos ir con algo que es de sumo valor, la arqueología. Entre el siglo XIX y siglo XX hay muchos descubrimientos arqueológicos para determinar la existencia de Jesús. Y tenemos que irnos en el teatro de Cesarea de Marítima, se encuentra un gran bloque de piedra que servía como escalón. Ahí se encuentra una inscripción en latín, Poncio Pilato, prefecto de Judea. Mucho tiempo se decía que Poncio nunca existió, pero ahí vemos una prueba arqueológica de su existencia. También encontramos otra en el año 1990. Unos obreros estaban construyendo en Jerusalén un parque y encontraron en una cueva el osario de Caifás. Ahí encontraron en esa caja de huesos, por cierto, muy lujosa, esa inscripción, José, hijo de Caifás. Que se mencionen esos personajes que fueron enemigos en el Nuevo Testamento nos muestra que ocurrieron tal como pasó en la historia bíblica. Poncio Pilato y Caifás, el sumo sacerdote. Mucho tiempo atrás se pensaba de que Jesús de Nazaret pues no existió porque Nazaret no existía en el primer siglo. Entonces los arqueólogos modernos, llamado el profesor Ken Dar, hizo un viaje para poder desenterrar el mito y descubrió ahí en Nazaret, descubrió casas de piedra, tumbas, cisternas, y él llegó a la conclusión de que Nazaret en el primer siglo era una ciudad de campesinos, de artesanos, y que era una ciudad pues muy religiosa. Otra prueba más. Hay otra prueba también llamado el osario de Jehohanán. Mucho tiempo atrás se decía, pero es que Jesús no fue crucificado de esa manera con clavos. Eso es pura dramatización. Pero el osario de Jehohanán nos da más explicación. Ahí, en el año 1968, se encontró esa caja de huesos y en el talón de los huesos que aparecen en ese osario, se ve que el talón tenía un clavo de hierro de 11 centímetros. Eso nos explica cómo era la tortura
que sufrían los cristianos por parte de los romanos. Era la técnica que utilizaban en la crucifixión. En el año 1986, en el mar de Galilea sufrió una sequía y ahí se encontró un barco que pues tuvieron que hacer las pruebas pertinentes bajo el carbono 14 y descubrieron que era un barco que se databa del siglo I, es decir, el mismo que utilizó Pedro, Santiago y Juan. Era el modelo, que ellos eran unos pescadores. Entonces también se confirmó que en esas barcas podían soportar hasta 15 personas, mostrando la coincidencia cuando Jesús estuvo con sus discípulos en la barca. Y es que es interesante que en Magdala se encuentra un barco muy parecido acerca del mosaico de Magdala. Hemos realizado diversos descubrimientos arqueológicos, pero hay un descubrimiento muy interesante que nos va a abrir más y va a ser un jaque mate para los negacionistas. Estamos hablando del descubrimiento numístico. Es decir, cuando hablamos de que Jesús tuvo un altercado, que Jesús ocasionó un disturbio en el templo, un cargo de sedición Jesús por parte de las autoridades romanas y por parte de las autoridades judías, ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Cuál fue el motivo de Jesús? En primer lugar, los judíos tenían que pagar impuestos en el templo de forma anual. Y es que los sumos sacerdotes, las autoridades judías, tenían un gran monopolio. Es decir, tenían que pagar con unas monedas llamadas ciclos de Tiro. Esas ciclos de Tiro tenían un alto nivel de plata. Pero, y usted me va a decir, hermano Kevin, ¿dónde está la hipocresía y dónde está la trampa? Bueno, vean usted. ¿Qué eran ciclos de Tiro? Ciclos de Tiro eran monedas que tenían en la parte frontal grabada con la cara de un dios llamado Melcar, equivalente a Baal, que fue helenizado a Heracles. Es decir, que la élite sacerdotal obligaba a los judíos a pagar con monedas que tenían la cara de un dios en el lugar más sagrado y en el lugar más importante y de mayor adoración. Es decir, se saltaban todas las normas solamente por avaricia y pragmatismo fiscal. Entonces Jesús boicoteó este negocio, entonces ocasionó un gran disturbio y por lo tanto los romanos y las autoridades judías buscaron la manera de poder conspirar contra la vida de Jesús de Galilea. Entonces, esa fue la molestia de Jesús, que estaban poniendo monedas de la cara de un dios falso en el templo más sagrado. Esa fue la molestia de Jesús. Pero donde nos permite comprender y descubrir la existencia del Jesús histórico. Atención, esas monedas llamadas ciclos de Tiro se han descubierto entre el siglo XIV y el siglo XX. Se han descubierto vasijas enteras de esas famosas monedas. Y en el año 1960, en el Monte Carmelo, se encontró el tesoro de Isfiyá, más de 4.500 monedas de ciclos de Tiro se encontraron en ese lugar. Además, en lo que quedó del templo se han descubierto en cisternas, en drenajes, se han descubierto esas monedas. Jaque mate para los negacionistas. Pude haber mencionado muchos descubrimientos arqueológicos, como la sinagoga de Magdala, la sinagoga de Capernaum. Pude haber mencionado lugares que menciona la Biblia, como el estanque de Siloé, Betesda, Besaida. Pude haber mencionado el Monte de los Olivos, Gólgota, lo que quedó del muro del templo, la casa de Pedro. Pude también haber mencionado los escritos de los padres de la iglesia, como Clemente de Roma, Justino Mártir, Irineo de Lyon y Policarpo de Esmirna. Pude haber mencionado esas fuentes cristianas. Pude haber mencionado otro emperador como Juliano el Apóstata, quien criticó a Jesús, pero no lo negó. Pude haber mencionado otro emperador como Nerón, Domiciano, Vespasiano en su momento,
Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Decio, Maximino el Tracio, Diocleciano en su gran persecución. Pude haber mencionado las torturas que sufrieron los cristianos también, las antorchas de los cristianos bajo la época de Nerón, la gran persecución culminada con Diocleciano. Pude haber mencionado, pero hemos llegado hasta el final y hemos comprobado con toda la documentación forense, hemos visto todos los testigos hostiles, hemos visto todas las fuentes romanas, judías y cristianas, gente pagana, gente que no creía en Jesús y en gente seguidora de Jesús. Hemos visto todas las pruebas y hemos llegado a una conclusión. Las evidencias son demoledoras. Ir en contra que Jesús no existió y que es un mito es ir en contra del ámbito académico, intelectual, de investigación y experto. El caso está cerrado. Jesús existió un 100%. Pero antes de irme, me gustaría compartirte algo también. Hemos hablado del Jesús humano, el Jesús histórico, pero el Jesús divino vendrá nuevamente. Dice que vendrá y descenderá en unas nubes, y todo ojo le verá, todos los que lo traspasaron. Apocalipsis 1:7 y Zacarías 12:10. Jesús volverá nuevamente, como dice en Apocalipsis 19, en su segunda venida. Vendrá como un jinete caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia pelea y juzga, y es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá nuevamente a juzgar, pero antes de ello, la iglesia será arrebatada. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro Jesús.